¿Cómo está, Héctor? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Germán, y un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muy bien, el día de hoy estamos con un tema muy importante, el tema de las mujeres. Vamos con eso. Por supuesto, mañana 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, un día importante para que como sociedad, como país y realmente en todo el mundo podamos hacer una pausa para reflexionar acerca de cómo se están cumpliendo los derechos de las mujeres, cómo se están generando oportunidades reales para que las mujeres puedan contribuir al desarrollo de las ciudades, de los países y particularmente también cómo se está invirtiendo en sus capacidades, en la educación, en la prevención de la violencia contra ellas. Ahora, plan internacional en este contexto del apoyo a las mujeres, ¿qué programas, qué se viene realizando en la provincia de Los Ríos? Y Guayas, Nosotros, obviamente. Guayas y Los Ríos, si nosotros estamos en 12 provincias, entre ellas Guayas y Los Ríos, tenemos proyectos que van desde la primera infancia hasta un trabajo directo con jóvenes hasta 24 años. En la primera infancia, nuestro proyecto Personita se enfoca en crianza positiva y paternidad activa. Reconocemos que buena parte de las problemáticas que viven las niñas y las mujeres está basado en estas creencias limitantes que las tratan como ciudadanas de segunda categoría, como personas que todavía deben vivir bajo la tutela de los hombres en casa, en la sociedad, en el trabajo, en la política. De ahí que desde los primeros años de vida, vivir en un entorno familiar que promueve la seguridad, la igualdad de derechos, de educación para niños y niñas, y especialmente la participación de hombres en el cuidado y en la crianza, genera un cambio positivo para desinstalar, para cuestionar estas creencias machistas que aún persisten en nuestra sociedad. Más adelante, ya en niños y niñas de 8 años hasta 18 años, tenemos algunos proyectos. Uno que promueve el liderazgo de las niñas. Sí, está enfocado en escuelas de liderazgo, el acompañamiento a una iniciativa de la sociedad civil que se llama el Movimiento por Ser Niña, para que directamente ellas, con su propia voz, puedan identificar las problemáticas que viven, pero también que puedan presentar propuestas de cambio. Por ejemplo, en el mes de noviembre del año pasado se ha presentado en el Cantón Montalvo, en Colimes, Palestina, Santa Lucía, proyectos de ordenanzas municipales para prevenir la violencia de género, embarazo adolescente y uniones tempranas. Entonces estamos alertas junto con el movimiento para que los consejos municipales puedan dar paso y aprobar estos proyectos que buscan la generación de una política pública, una inversión importante en la prevención de estas problemáticas que he expresado. De nuestro lado, trabajamos en diferentes comunidades proyectos de prevención de embarazo adolescente. Ecuador es el segundo país en la región con la tasa más alta de embarazo adolescente, lo cual, como conocemos, si bien las jóvenes pueden seguir estudiando, pero todas estas creencias, los señalamientos, cuestionamientos que se hacen sobre ellas, hacen que se queden en casa, perdiendo oportunidades de trabajo, perdiendo oportunidades de educación, pero sobre todo afectadas en su autoestima y viviendo violencia, porque también se ha estudiado que aquellas chicas que dejan de estudiar muchas veces se van a vivir a las casas de los suegros, son víctimas de violencia de la pareja que usualmente son mayores de edad o de las suegras. Desarrollamos un proyecto que se llama Zonas Seguras, en donde desde la participación de los propios niños y niñas identificamos riesgos, amenazas, vulnerabilidades frente a problemáticas como terremotos, inundaciones, la pandemia por el COVID, para que aprendan a desarrollar capacidades y poder reducir, mitigar los impactos de este tipo de problemáticas, siempre reconociendo quienes tienen responsabilidades de garantizar sus derechos, y en este caso estamos hablando de espacios del gobierno nacional, pero también de los gobiernos locales, para que en una coordinación adecuada, positiva, se puedan cumplir las agendas de trabajo que son construidas por las propias niñas en este caso. Ahora, Ya Héctor, con, sí, dígame, adelante. síganos, por favor. Adelante. Y en el caso de jóvenes de 18 a 24 años, tenemos proyectos de emprendimientos y desarrollo de habilidades blandas
para la empleabilidad. Todos nuestros proyectos se trabajan siempre de la mano con la familia, con actores comunitarios y en convenios tanto con ministerios como con gobiernos locales, porque es importante reconocer que las problemáticas de las mujeres no es un tema solo de mujeres, es un tema que nos compete a toda la sociedad, porque es una problemática de derechos humanos y no es justo, no es adecuado que en una sociedad que busca desarrollarse, la mitad de la población, en este caso las niñas, las mujeres, sean vulneradas sus derechos. Pero también es un tema de desarrollo, ¿verdad? Al ver limitadas sus capacidades, al ser violentadas, estamos imposibilitados de aprovechar el máximo de las potencialidades de las niñas, de las mujeres que históricamente han demostrado que pueden aportar de manera significativa al desarrollo de las sociedades. Ahora, uno de los problemas más gravitantes en contra de las mujeres es básicamente el tema cultural, donde encajonamos o se encajonan o se enmarcan a la mujer en un cierto tipo de actividades, de cosas que le debe gustar, las cosas que debe hacer, como dirigiéndoles a que en el futuro sean amas de casa, las que lavan, las que planchan. ¿En qué etapa se debe corregir estos temas para buscar tanto en el entorno de la mujer como en el mismo pensamiento de la mujer, que estas son prácticas que ya no van con esta época? Los estudios indican que debe hacerse desde la primera infancia. Cuando un niño o una niña llega al jardín de infantes y la maestra reparte los crayones, ya hemos encontrado niños que dicen, no, el color rosa no, porque no, es para niñas. Es decir, tienen 3, 4 años y ya está instalada esa mentalidad de discriminación y de subordinación hacia las mujeres. Por eso es importante que existan programas para acompañar la educación, la crianza en las familias, para que al interior de estas se pueda ayudar a identificar que las tareas del hogar, para ir en temas concretos, le corresponden a los integrantes de la familia. De ninguna manera son responsabilidad exclusiva de las mujeres y de las niñas. Entonces, en la práctica y de manera activa, las niñas y los niños van a crecer con una mentalidad diferente. Pero también es importante que en la escuela, una escuela de calidad que promueva derechos reales para las niñas, tengan oportunidades de ser reconocidas como personas valiosas. De hecho, cuando uno mira los récords académicos de las niñas, en muchos casos tienen mejor desempeño que los niños, ¿verdad? En todas las asignaturas, en matemáticas, pero como estas creencias dicen, no, los niños son buenos para las matemáticas, las niñas no. Uno visita las escuelas y en el espacio de recreo ve acumulado el grupo de niños varones jugando fútbol y las niñas en las periferias de los patios. Entonces, junto con docentes formados en una idea de democracia, de libertad, de participación igualitaria entre hombres y mujeres, se puede generar este tipo de transformaciones. Y hay un tema importante que justamente en el marco del Mes de la Mujer estamos trabajando una campaña en redes que tiene que ver con iguales derechos en el acceso a Internet y en la educación digital. La sociedad, y particularmente en este año, hemos visto una aceleración de todo el tema digital, de la inteligencia artificial, y en la pandemia pudimos ver cómo buena parte de las actividades de la sociedad, de los seres humanos, se volcó al Internet, el comercio, la educación, la cultura, todo. Y nos damos cuenta que hay una enorme brecha de participación y de habilidades en las niñas y en las mujeres. Entonces es importante que haya inversión por parte del gobierno nacional, de los gobiernos locales y de algún modo una prioridad por parte de las familias para asegurar que las niñas no se quedan atrás, que tienen oportunidades también de desarrollar sus habilidades tecnológicas y digitales. Ahora, estimado Héctor, las instituciones en Ecuador, en este caso, en las provincias donde el plan internacional está llevando a efecto, está llevando adelante estos proyectos, ¿tienen una participación protagonista, tienen una participación bien intencionada, con ganas de solucionar estos problemas, o hay que también comenzar a armar campañas con las autoridades?
Nosotros tenemos algunos ejemplos positivos realmente y vale la pena ser reales en términos de la participación de instituciones tanto del sector privado, empresas, como municipios, una coordinación importante en algunos distritos o coordinaciones zonales, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que están haciendo un esfuerzo importante. Sin embargo, debo también decir que los datos, las estadísticas indican que toda la sociedad ecuatoriana todavía tiene una deuda enorme con las niñas y las mujeres, ¿verdad? El hecho de que en el año 2022 cada 28 horas asesinen a una mujer, el hecho de que en el año 2022 tengamos más de 200.000 niños y niñas que no ingresaron a la escuela en el país por el hecho del impacto de la pandemia, tener la segunda tasa de embarazo adolescente más importante en la región implica que todavía hay mucho trabajo por hacer. Entonces, si bien puedo mencionar un trabajo coordinado con municipios como el de Montalvo o una experiencia importante en donde se capacitó en liderazgo a 600 niñas con el municipio de Guayaquil, comprendemos que esto es un aporte pequeño en medio de todo el desafío que tienen las niñas y las mujeres. Entonces, por eso escuchamos las voces de las mujeres en el movimiento de mujeres y también de las niñas. Acompañamos un movimiento que se llama Movimiento por Ser Niñas, que tienen sus propias iniciativas, sus propias campañas, entonces, donde están demandando mayor inversión y mayor trabajo de parte de las autoridades, particularmente para prevenir la violencia, que en eso se está haciendo muy poco, en la prevención de la violencia. Héctor, ¿hasta qué punto las cosas están cambiando en el país con respecto a la violencia en contra de la mujer? Lamentablemente debo decir que no mucho, ¿verdad? Como veíamos las estadísticas, en el año 2022 hubo más de 300 mujeres asesinadas, usualmente por sus parejas o exparejas, lo que llamamos femicidios. Cada día 7 menores de 14 años dan a luz y producto de abuso sexual. Y lo que entendemos es que la pandemia ha afectado, por ejemplo, los giros de negocios en donde mayoritariamente trabajan mujeres. Entonces las dejó confinadas, ¿verdad? De algún modo expuestas a los perpetradores de violencia que son familiares al interior del hogar, desconectadas porque usualmente las mujeres tienen la mayor brecha digital y no podían coordinar o encontrar información, sin empleo. Entonces algunos autores hablan de un retroceso de 10 años en materia de derechos humanos. De ahí que, por ejemplo, además de la pandemia del COVID, estamos hablando de la otra pandemia, que es la pandemia de la violencia a las mujeres. Y yo me atrevería a repetir algo que un autor, un economista argentino menciona, que en todo el planeta no hay otro grupo social más vulnerado y violentado en sus derechos que las mujeres y las niñas. Muy bien, Héctor, muchas gracias por asistir a esta invitación. Quiero finalmente dejarle con un mensaje, ya que el día de mañana estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, para todas las mujeres del mundo y especialmente quienes nos están escuchando a través de la radio y nuestras redes sociales. Bueno, quiero repetir y hacerme eco de lo que los movimientos de mujeres y de niñas dicen, que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que cualquier cosa que podamos hacer en relación a esos derechos, el cambio debe venir escuchando las voces y las propuestas de las niñas en todos los espacios, en la familia, en los medios de comunicación y en el ámbito de la generación de políticas públicas. Y que tenemos una responsabilidad y que la problemática de las mujeres es una problemática que nos atañe a toda la sociedad, incluidos nosotros los hombres. Ok. Y por supuesto, para más información sobre Plan Internacional, les invito a visitar nuestra página web plan.org.es, nuestras cuentas en Instagram y en Twitter, @plan_internacional, y ahí pueden identificar muchos de nuestros programas y también la forma como pueden apoyar y aportar a estas iniciativas. Ok, listo. Muchas gracias, Héctor Hurtado Sánchez, gerente de programas de Guayas y los Ríos de Plan Internacional. Queremos agradecer